Hotel en Acapulco, Guerrero. Principios de la década de 1980. Un niño de 9 años esperaba el elevador junto a su madre. A pocos metros, un hombre caminaba por el pasillo hacia ellos. La madre lo reconoció al instante por la nariz particular y las cejas pobladas que México entero aplaudía cada domingo en la pantalla de televisión. El hombre saludó con cortesía, sonrió al niño y siguió su camino sin detenerse ni un segundo más. El niño jamás imaginó que acababa de ver, por primera vez en su vida, el rostro de su propio padre. Ese hombre tenía, en ese preciso momento, 11 hijos más regados por distintas ciudades de México, ninguno de ellos enterado con exactitud de cuántos hermanos tenía. Y tenía también, guardado en algún cajón que nadie mencionaba en público, un acta de matrimonio jamás disuelta con una mujer que probablemente ni siquiera sabía que su esposo estaba, en ese instante, parado frente a un elevador de Acapulco saludando a un hijo que ella tampoco conocía. Ese hombre era Manuel Gómez de Valdés y Castillo. El país lo conocía como el Loco Valdés. El niño se llamaba Cristian, y lo que estaba a punto de pasarle a ese niño en los siguientes 30 años de su vida es algo que ninguna revista de espectáculos mexicana se atrevió jamás a contar completo mientras el loco seguía con vida. Porque ese saludo casual de pasillo fue el único contacto que hubo entre padre e hijo durante las siguientes 2 décadas y media. No hubo cumpleaños, no hubo llamadas, no hubo ni una sola visita programada, y la razón de ese silencio no era simple indiferencia, era algo mucho más sucio. Manuel Valdés, cuando conoció a la madre de ese niño, ya estaba casado, legalmente, ante el registro civil mexicano, y nunca se lo dijo hasta que fue demasiado tarde. Vámonos al principio. Fernando Manuel Alfonso Gómez de Valdés y Castillo nació el 29 de enero de 1931 en Ciudad Juárez, Chihuahua, el menor de 9 hermanos. En esa casa, cada hijo cargaba su propio apodo, y a él, desde pequeño, ya le decían el Loco, sin que nadie imaginara todavía cuánto sentido iba a cobrar ese sobrenombre décadas después. De esos 9 hermanos, 4 terminarían convirtiéndose en ídolos de la comedia mexicana. Germán, el mayor, que el país conocería como Tintán; Ramón, que se volvería inmortal interpretando a Don Ramón; Antonio, apodado el Ratón; y el propio Fernando Manuel, el más chico, que creció mirando a sus hermanos triunfar antes de encontrar su propio lugar bajo el mismo apellido. Ahí empieza lo perturbador, porque mientras sus hermanos mayores construían carreras respetadas y hogares relativamente estables, Manuel Valdés empezó a construir, en silencio, un patrón que sostendría durante el resto de su vida: relaciones simultáneas, hijos regados por distintas mujeres y un matrimonio legal al que jamás renunció aunque llevara décadas viviendo como si no existiera. En algún momento de su juventud, Manuel se casó con una mujer llamada Norma Yolanda. Ese matrimonio fue el único legal de toda su existencia, y sin embargo, ese mismo hombre que firmó ese acta frente a un juez, que juró fidelidad frente a un altar, terminaría teniendo 11 hijos más con mujeres distintas, sin divorciarse jamás de ella, sin que la mayoría de esas mujeres supiera con exactitud que existía una esposa legítima esperando en algún lugar mientras él construía nuevas familias a su paso. Ese primer engaño no fue el único. Fue apenas el modelo que Manuel Valdés repetiría una y otra vez durante las siguientes décadas. 12 hijos en total, con mujeres distintas, en ciudades distintas, sin que la mayoría de esos hermanos se conocieran entre sí durante décadas. Entre ellos, Marcos Valdés, quien años después se convertiría en actor y conductor de televisión; Alejandro Valdés, apodado el Pupi, que terminaría siendo el hijo más cercano al comediante durante su vejez; Pedro Valdés, que se dedicaría al rock como vocalista de una banda; y Cristian, el más famoso de todos, sin que ninguno de ellos hubiera crecido bajo el mismo techo, ni con la certeza plena de cuántos hermanos más tenían regados por el país. El dinero que Manuel Valdés necesitaba para sostener esa arquitectura de mentiras superpuestas no le alcanzaba solamente con lo que ganaba haciendo reír a México desde la pantalla grande. Tuvo que tomar un segundo trabajo, silencioso y burocrático, dentro de la Secretaría de Hacienda, un empleo completamente alejado de los reflectores que lo hicieron famoso. El comediante que hacía reír a millones cada domingo pasaba las mañanas entre papeles fiscales y trámites administrativos, tratando de sostener financieramente una vida privada tan ramificada que ninguna de sus audiencias, ni siquiera sus colegas más cercanos del medio artístico,
sospechaba siquiera que existía. Mientras el país lo veía hacer reír en la pantalla, el loco Valdés hacía cuentas en silencio para poder pagar la manutención de hijos que, en algunos casos, ni siquiera sabían que tenían el mismo padre. Y todavía hay más. Porque mientras Manuel Valdés construía esa doble vida de esposas ignoradas, hijos dispersos y un segundo empleo secreto, había algo todavía más oscuro sucediendo detrás de la risa fácil que lo hizo famoso. Décadas después, ya muerto el comediante, su propio hijo Cristian confesaría frente a las cámaras de un programa de televisión argentino, algo que la industria mexicana jamás se atrevió a publicar mientras el loco seguía con vida. Dijo, sin que le temblara la voz, que su padre había sido muy drogadicto y que además había sido profundamente dependiente del alcohol. El hombre que hacía reír a millones de familias mexicanas cada domingo, el mismo que interpretaba personajes entrañables en telenovelas y películas infantiles, cargaba en su vida privada una adicción severa que ninguna revista de espectáculos de la época logró jamás documentar y que su propio hijo esperó hasta después de su muerte para confesar en voz alta. Esa adicción silenciosa convivía, día tras día, con la carrera pública más prolífica de toda la dinastía Valdés después de Tintán. Manuel debutó formalmente en el cine en 1945, cuando su hermano Germán le consiguió una participación sin crédito en la película El hijo desobediente. 4 años después, en 1949, ambos hermanos protagonizaron juntos Calabacitas tiernas, compartiendo créditos con Rosita Quintana y con una jovencísima Amalia Aguilar. Fue apenas el inicio de una trayectoria que terminaría acumulando más de 60 películas y 6 telenovelas, incluyendo Caperucita y Pulgarcito contra los monstruos y la pulquería, además de una carrera destacada en el doblaje que lo llevó a prestar su voz en La leyenda de la Nahuala y El Principito. El público veía, en cada una de esas producciones, a un hombre encantador, entrañable, capaz de arrancar carcajadas con solo levantar una ceja. Nadie veía, detrás de esa máscara pública perfeccionada durante décadas, al mismo hombre que llegaba a casa arrastrando el peso del alcohol, las drogas y una red de mentiras familiares cada vez más difícil de sostener. Fue precisamente en medio de ese patrón de matrimonios ignorados, hijos regados y adicciones escondidas, cuando Manuel Valdés conoció a la actriz y cantante Verónica Castro durante la producción de la obra Don Juan Tenorio. La conexión entre ambos fue inmediata. Ella, todavía muy joven, apenas empezando a construir su propia carrera, se enamoró de un hombre carismático, gracioso, encantador frente a las cámaras. Lo que Verónica Castro no sabía, mientras esa relación avanzaba a toda velocidad, era que Manuel Valdés ya estaba casado, legalmente, con Norma Yolanda, y que ella se estaba convirtiendo, sin saberlo, en una historia más dentro del mismo patrón que ya había repetido con otras mujeres antes, un patrón que para entonces ya sumaba varios hijos regados por distintas partes del país, sin que ninguna revista de espectáculos se atreviera a contarlo completo. De esa relación nació, en 1974, un niño al que Verónica llamó Cristian Sainz Castro, el hijo número 12 de Manuel Valdés, el único de todos ellos que terminaría convirtiéndose, décadas después, en una superestrella internacional de la música en español. Pero antes de que ese niño creciera y se convirtiera en el ídolo que millones de personas conocerían por canciones como Lloran las rosas, tuvo que sobrevivir a algo que ninguna revista mexicana de la época se atrevió a publicar completo: el momento exacto en que su propia madre descubrió la verdad completa sobre el hombre del que se había enamorado. Verónica Castro reveló, décadas después, el detalle que cerró para siempre esa relación. Se enteró de que estaba embarazada, y en ese mismo momento se enteró también de que Manuel Valdés seguía casado con Norma Yolanda, la misma mujer con la que se había casado años antes y de la que jamás se había divorciado. Verónica Castro tomó una decisión en ese instante que marcaría los siguientes 30 años de la vida de su hijo. Decidió no exigirle a Manuel Valdés ningún reconocimiento legal completo. Decidió criar sola al niño. Y decidió, sin decírselo a nadie con todas sus palabras, protegerlo de convertirse en una historia más dentro del patrón de mentiras que ese hombre ya había repetido 11 veces antes con otras mujeres y otros hijos. El resultado de esa decisión fue el silencio que abrió esta historia. Ese saludo de pasillo en un hotel de Acapulco, cuando Cristian tenía 9 años y no sabía qué estaba viendo,
por primera y única vez en mucho tiempo, el rostro de su propio padre. Fue el único contacto real entre ambos durante los siguientes 21 años. Cristian Castro creció sabiendo exactamente quién era su padre biológico. Sabía su nombre. Sabía que millones de mexicanos lo adoraban cada domingo desde la pantalla de televisión. Y sin embargo, durante toda su infancia y buena parte de su juventud, ese hombre fue apenas una sombra distante, un rostro familiar que hacía reír a un país entero sin acercarse jamás a hacer reír, ni una sola vez, al hijo que llevaba su misma sangre. Mientras tanto, en algún lugar de México, Norma Yolanda seguía siendo, frente a cualquier autoridad civil, la única esposa legítima de un hombre que ella probablemente veía cada domingo en televisión, sin saber cuántos hijos más había tenido con cuántas mujeres más desde la última vez que habían compartido techo. Y en algún otro lugar, los 11 hermanos de Cristian crecían, cada uno por su lado, sin la certeza plena de cuántos más llevaban la misma sangre regada por el país entero, gracias a un hombre que el público conocía únicamente por su risa fácil y sus cejas pobladas. Lo que le tomó a Cristian Castro 30 años completos de silencio, de miedo y de preguntas sin responder, antes de finalmente atreverse a levantar el teléfono y buscar al hombre que lo había ignorado desde ese pasillo de hotel en Acapulco, y lo que descubrió cuando por fin se atrevió a hacerlo, es algo que vas a conocer en la siguiente parte de esta historia. Porque lo que Cristian Castro encontró del otro lado de esa llamada telefónica no fue, ni de lejos, lo que él esperaba. Ciudad de México, año 2005. Un teléfono sonaba en la casa de Manuel Valdés. Del otro lado de la línea, un hombre de 30 años, ya convertido en una de las voces más importantes de la música en español, pedía hablar con un padre al que no veía desde que era niño. Pero esa llamada no fue idea espontánea de Cristian Castro. Fue orquestada por una revista de espectáculos, TV Notas, que se ofreció a organizar el encuentro completo a cambio de una condición muy específica, la exclusiva. Una periodista y 2 fotógrafos estarían presentes en el momento exacto en que padre e hijo volvieran a verse después de 30 años de silencio. El reencuentro más esperado de la familia Valdés no nació del corazón, nació de un trato comercial con una revista de chismes. Y hay algo todavía más incómodo en esa historia. El motivo real por el que Cristian Castro decidió, después de 30 años completos de distancia, buscar finalmente a su padre, no fue un impulso emocional repentino de reconciliación. Fue el nacimiento de su propia hija, Simona, en junio de 2005, fruto de su matrimonio con la abogada argentina Valeria Lieberman. Cristian se dio cuenta, de un día para otro, de que su hija merecía conocer a toda su familia, incluyendo al abuelo que él mismo apenas conocía. No lo hizo por él, lo hizo por una niña recién nacida que ni siquiera tenía manera de pedirlo. El encuentro se dio finalmente frente a un elevador. El mismo tipo de escenario donde, 21 años antes, Cristian había cruzado por primera vez la mirada con su padre sin saber quién era. Esta vez sí lo sabía. Manuel Valdés, el hombre que llevaba décadas haciendo reír a millones de mexicanos sin mostrar jamás una fisura emocional en público, se puso a llorar frente a las cámaras contratadas por la revista. Cristian, según relataría después la propia Verónica Castro, no sabía qué hacer. Se abrazaron, se dieron un beso, y Manuel, en un gesto que la propia Verónica describiría años después con extrañeza, ya no volvió a subirse al elevador. Se quedó ahí, parado, como si necesitara procesar en ese pasillo lo que acababa de suceder después de 3 décadas completas de ausencia. Pero ni siquiera ese reencuentro cargado de lágrimas y fotografías logró construir lo que Cristian llevaba toda la vida esperando. Según relatarían después distintas fuentes cercanas a ambos, el contacto que siguió a ese encuentro fue esporádico. Cristian empezó a invitar a su padre a algunos de sus eventos públicos. Coincidieron en el bautizo de una de las hijas de Cristian. Pero los lazos, según reconocería el propio cantante años después, nunca fueron fuertes. El padre que finalmente había aparecido después de 30 años de espera seguía siendo, en el fondo, un extraño con el que Cristian compartía apellido, sangre y muy poco más. Y mientras tanto, la vida privada de Cristian Castro empezaba a repetir, sin que él mismo pareciera notarlo del todo, ciertos patrones que ya conocía de memoria por haberlos vivido en carne propia. Se casó con Valeria Lieberman poco después de reconciliarse con ella, tras un noviazgo previo. Tuvieron a Simona en junio de 2005, la misma niña que había motivado la búsqueda de su padre. 2 años después,
En diciembre de 2007 nació su segundo hijo, Mijail Zaratustra, pero apenas 3 años después de la boda, en 2009, Cristian Castro se vio envuelto en un juicio de divorcio que terminaría con esa unión matrimonial. Las controversias posteriores por la custodia de los hijos se resolvieron dejándolos bajo el cuidado de la madre, con visitas periódicas para Cristian, quien, según se documentó públicamente, jamás perdió el contacto ni el afecto por sus propios hijos. El hijo que había crecido sin padre presente terminó, también él, criando a sus propios hijos desde la distancia de las visitas programadas. Esa ironía silenciosa, un hombre que sufrió la ausencia paterna terminando, a su manera, replicando una versión distinta de esa misma distancia con sus propios hijos, nunca fue señalada abiertamente por ninguna nota de espectáculos mexicana mientras Manuel Valdés seguía con vida. Pero está ahí, documentada en los propios hechos públicos de la vida de Cristian Castro, esperando a que alguien se atreviera a conectar los puntos. Mientras Cristian construía su propia carrera musical, acumulando con el tiempo más de 10 millones de discos vendidos, 65 discos de oro y 31 discos de platino a lo largo de más de 30 años de trayectoria, su padre seguía adelante con la vida que había construido en paralelo durante décadas. El propio Juan Gabriel, otro gigante de la música mexicana, llegaría a calificar a Cristian como el hombre con más facultades para cantar en México, un reconocimiento que colocaba al hijo abandonado en la cima absoluta de la industria musical, mientras el padre, que lo había ignorado durante 30 años, seguía cosechando aplausos por hacer reír a la gente desde la pantalla de televisión. Pero el tiempo, que había perdonado a Manuel Valdés durante décadas de silencio con sus hijos, empezó finalmente a cobrarle la cuenta completa hacia el final de su vida. En 2017, los médicos le detectaron un mieloma canceroso en la frente. Fue extirpado, pero el cáncer, como si se negara a soltarlo, hizo metástasis en los pulmones, obligándolo a entrar en tratamiento de inmunoterapia. Un año después, en 2018, apareció un nuevo tumor, esta vez detrás del ojo derecho, que también tuvo que ser extirpado. 2019 fue, según describirían después sus propios hijos, un año particularmente complicado, en el que Manuel Valdés no logró recuperarse físicamente al 100%. Y fue precisamente en medio de ese deterioro de salud cuando ocurrió una tragedia adicional que terminó de quebrar el ánimo del comediante durante sus últimos meses de vida. Alejandro Valdés, apodado El Pupi, uno de sus 12 hijos y el más cercano a él durante toda su vejez, el mismo que se encargaba de cuidarlo cada vez que su padre era hospitalizado por las complicaciones del cáncer, murió de manera repentina en abril de 2019. La causa oficial fue un paro cardíaco, derivado de complicaciones tras una cirugía menor a la que se había sometido por una hemorroide reventada, un procedimiento rutinario que terminó, sin que nadie lo esperara, arrebatándole la vida al hijo que más cerca había estado de Manuel Valdés durante los años más difíciles de su enfermedad. El estado de ánimo de El Loco Valdés, según reportaron después distintos medios mexicanos, decayó de manera visible tras la muerte de Alejandro. El hombre que había pasado toda su vida escondiendo el dolor detrás de chistes y bromas perdió, en ese momento, al único de sus 12 hijos que había estado presente de manera constante en su día a día, mientras el resto de sus hermanos, incluido el propio Cristian Castro, seguían adelante con sus propias vidas en ciudades y países distintos, unidos a su padre apenas por visitas esporádicas y llamadas telefónicas ocasionales. Para el año 2020, la salud de Manuel Valdés se había deteriorado hasta un punto crítico. Problemas respiratorios lo obligaron a hospitalizarse en repetidas ocasiones durante sus últimas semanas de vida. Y mientras el comediante agonizaba en su casa de la Ciudad de México, su hijo más famoso, Cristian Castro, se encontraba a miles de kilómetros de distancia, en Los Ángeles, California. Según reveló la propia Verónica Castro en una entrevista concedida el mismo día de la muerte del comediante, resultaba difícil que Cristian pudiera llegar a tiempo para despedirse de su padre. El hijo que había esperado 30 años completos para conocer a Manuel Valdés terminó, en el instante final de la vida de su padre, separado de él por la misma distancia que había definido toda la relación entre ambos desde el primer saludo casual frente a un elevador de Acapulco. Manuel Gómez de Valdés y Castillo murió la madrugada del 28 de agosto de 2020 a las 3:40 de la mañana en su casa de la Ciudad de México, a los 89 años. Fue su hijo Marcos quien confirmó la noticia a través de redes sociales,
con un mensaje cargado de gratitud hacia el padre que, según reconocería el propio Marcos, horas después en una entrevista, no había sido un padre amoroso. Sus restos fueron velados esa misma tarde en una funeraria ubicada en la calle Sullivan, en la Ciudad de México, donde decenas de figuras del medio artístico mexicano llegaron a despedirlo, incluida Verónica Castro, la mujer con la que había tenido al más famoso de sus 12 hijos casi medio siglo antes. Fue apenas horas después de esa muerte cuando Marcos Valdés, todavía con la voz quebrada, ofreció la declaración que resumiría, mejor que cualquier nota necrológica oficial, la verdadera naturaleza del hombre que acababa de morir. Dijo que su padre no era tan amoroso, que prefería darles un buen consejo en lugar de mostrar cercanía emocional, que le gustaban sus espacios, sus mujeres, su fútbol sagrado, su cerveza y su trago, que los hacía reír con todo lo que decía, pero que la calidez que el país entero le atribuía desde la pantalla de televisión no era exactamente la misma calidez que sus 12 hijos habían recibido puertas adentro. Esa declaración, hecha en caliente, sin filtro, apenas horas después de la muerte de su padre, es quizás la confesión más honesta que jamás se hizo pública sobre la verdadera vida privada de Manuel el Loco Valdés. 12 hijos, una sola esposa legal jamás abandonada en los papeles, un patrón de relaciones simultáneas sostenido durante décadas, una adicción al alcohol y las drogas que su hijo más famoso solamente se atrevió a confesar después de su muerte, y al final de todo, un padre que, según sus propios hijos, prefería la risa fácil a la cercanía real, dejando detrás una familia numerosa que apenas se conocía entre sí, unida únicamente por un apellido y por la sangre de un hombre que pasó su vida entera haciendo felices a millones de desconocidos mientras dejaba, en su propia casa, un vacío que ninguno de sus 12 hijos pudo llenar del todo. Lo que ocurrió después del funeral, cómo se organizó el reparto de la herencia entre 12 hijos de mujeres distintas sin que la mayoría de ellos hubiera crecido bajo el mismo techo, y qué reflexión final dejó Cristian Castro años después sobre el padre, al que perdonó sin haber llegado jamás a conocerlo del todo, es lo que vas a descubrir en la parte final de esta historia. Si esta historia te movió algo por dentro, dale like, suscríbete al canal y déjame en los comentarios el nombre de la próxima leyenda mexicana que quieras que investigue para el siguiente documental. Aquí en Fama y Cenizas, seguimos rescatando las voces que la industria trató de sepultar en silencio. Sala ecuménica de una funeraria en la calle Sullivan, Ciudad de México, 29 de agosto de 2020, poco después del mediodía. Sobre el ataúd, cubierto ya con la tapa antes de la cremación programada, alguien había colocado una playera. No era un objeto religioso ni un traje formal, era la camiseta del Club América, el mismo equipo por el que Manuel Valdés había apostado con su compadre Sergio Corona durante más de 4 décadas cada vez que se enfrentaban en el Clásico Nacional contra las Chivas. Fue con esa playera puesta, según confirmarían después distintos medios mexicanos, que el cuerpo de El Loco Valdés fue cremado esa misma tarde. El hombre que había pasado su vida entera repartida entre esposas ignoradas, hijos regados y una adicción escondida, se despidió del mundo con la única lealtad que, según sus propios hijos reconocerían después, nunca varió ni un solo día de su existencia: su amor por un equipo de fútbol. Afuera de la funeraria, sus hijos entregaron un comunicado firmado conjuntamente. Lo describieron como un hombre brillante, inteligente y generoso, que había logrado conquistar un lugar en el corazón del público, al que él mismo llamaba siempre mi familia, la familia del Loquito Valdés. Firmaron el texto Manuel, Cristian, Norma, entre otros de los 11 hijos que en ese momento se contaban con vida. Cerraron con una frase simple: te amamos por siempre. Y pidieron, con la voz cargada de un duelo genuino, que se respetara su silencio mediático mientras procesaban la pérdida de un padre que, según las propias palabras que uno de ellos pronunciaría después frente a las cámaras, jamás había sido especialmente amoroso. Para entender la complejidad real de esa familia reunida frente al ataúd, hay que remontarse hasta el origen exacto de la descendencia de Manuel Valdés. El 23 de noviembre de 1948, con apenas 18 años de edad, Manuel contrajo matrimonio con una joven de 17 llamada Yolanda Peña Elorriaga. Fue la única boda formal de toda su vida. Con ella tuvo 5 hijos en rápida sucesión: Manuel, Jorge, Fernando, Norma y Alejandro, todos nacidos antes de que el propio Manuel cumpliera 24 años de edad. Su hijo Marcos, ya adulto,
Recordaría después con precisión ese ritmo vertiginoso de paternidad temprana, que su padre tuvo que trabajar muchísimo desde muy joven porque los hijos llegaban uno tras otro, que a los 23 o 24 años Manuel ya tenía 5 bocas que alimentar y que pocos hombres de su generación trabajaron tanto como él para sostener esa responsabilidad asumida, siendo apenas un adolescente casado. Pero ese matrimonio temprano, contraído casi como un accidente de juventud entre dos adolescentes, no sobrevivió al paso de los años ni a la fama creciente de Manuel Valdés dentro de la industria del entretenimiento mexicano. Se distanció de Yolanda Peña, sin jamás divorciarse legítimamente de ella, dejando a los 5 hijos de ese primer matrimonio sin la cercanía paterna constante que, en teoría, debería haber correspondido a los hijos de la única esposa legal que tuvo en toda su vida. Fue precisamente esa distancia inicial la que abrió la puerta a todo lo que vendría después. En 1960, todavía casado en los papeles con Yolanda Peña, Manuel Valdés inició una relación con la bailarina Rosa María Bojalil. Fue un romance breve, que la prensa de espectáculos de la época llegó a describir con la palabra tormentosa, sin que trascendiera jamás el detalle completo de qué hacía tormentosa esa relación específica dentro del patrón ya establecido de vínculos simultáneos que Manuel sostenía. De esa relación nació Marcos Valdés, el 6º hijo del comediante, quien décadas después se convertiría en una de las voces más elocuentes para describir públicamente, sin filtros ni maquillaje, la verdadera personalidad de su padre. Después de Rosa María Bojalil, llegó la relación más duradera de toda la vida sentimental de Manuel Valdés, aunque jamás formalizada legalmente. Se involucró con Arcelia Larrañaga, con quien sostuvo un vínculo que se extendió por más de 50 años completos, prácticamente hasta el final de su vida. De esa relación nacieron 4 hijos más: Francisco, Arcelia, Pedro y Michelle Valdés. Fueron precisamente estos 4 hermanos quienes, según reconocería después públicamente el propio Marcos Valdés, cuidaron a su padre las 24 horas del día durante sus últimos años de enfermedad, ganándose, en consecuencia, el derecho a quedarse con la casa que había sido de su propia madre, Arcelia Larrañaga, y con la mayoría de los bienes materiales que Manuel Valdés dejó al morir. Manuel tuvo todavía un hijo más, Óscar, producto de su relación con una mujer llamada Raquel Vázquez, antes de que finalmente, ya entrado en años, conociera a la actriz y cantante Verónica Castro durante la producción teatral de Don Juan Tenorio, dando origen al 12º y más famoso de todos sus hijos, Cristian Castro. 12 hijos en total, 6 mujeres distintas, una sola boda legal jamás disuelta, y un patrón repetido, relación tras relación, década tras década, de vínculos que Manuel Valdés jamás formalizó legalmente después de aquel matrimonio adolescente con Yolanda Peña Elorriaga. Fue precisamente esa arquitectura familiar tan fragmentada la que convirtió el reparto de la herencia, después de la muerte del comediante, en un asunto mucho más complejo de lo que cualquier familia convencional hubiera tenido que enfrentar. Marcos Valdés, el 6º hijo, reveló públicamente meses después del funeral que su padre no lo había incluido en el testamento final, y lo reveló, sorprendentemente, sin rencor ni amargura. Contó que mucho antes de morir, Manuel ya había tenido una conversación honesta con él sobre esa decisión, explicándole que a sus primeros 5 hijos, los de Yolanda Peña, ya les había heredado lo que les correspondía años atrás, y que a él, sinceramente, no le podía heredar nada más, porque no le quedaba mucho que repartir. Marcos aceptó esa explicación sin conflicto. Declaró públicamente que él no quería saber nada de herencias ni de bienes materiales, que su verdadero legado había sido la cara, el talento actoral y el amor por la actuación que había heredado genéticamente de su padre, y que con eso se conformaba completamente. Esa reacción de Marcos Valdés, aceptando con serenidad quedar fuera del testamento formal de su padre, contrasta de manera reveladora con la experiencia de otros de sus hermanos. Los 4 hijos de Arcelia Larrañaga, quienes habían sostenido el peso completo del cuidado diario de Manuel Valdés durante sus últimos años de enfermedad, quienes lo acompañaron a cada quimioterapia, a cada cirugía, a cada hospitalización derivada del cáncer que finalmente le arrebató la vida, fueron quienes terminaron heredando la casa familiar y la mayor parte de los bienes materiales que el comediante dejó al morir. Fue una distribución que, según reconocería el propio Marcos, resultaba absolutamente merecida, precisamente por la entrega física y emocional
que esos 4 hermanos habían sostenido durante la etapa más difícil de la vida de su padre. Cristian Castro, el hijo más famoso y económicamente más exitoso de los 12, no necesitó ni reclamó jamás ninguna porción específica de esa herencia material. Para cuando Manuel Valdés murió, Cristian ya había construido, por mérito propio y completamente al margen de cualquier apoyo paterno, una fortuna personal que superaba por mucho cualquier bien material que su padre pudiera haberle dejado. Había vendido más de 10 millones de discos a lo largo de más de 30 años de carrera, acumulado 65 discos de oro y 31 discos de platino, y construido un patrimonio propio completamente desvinculado de la sombra económica de un padre al que apenas había conocido durante la mayor parte de su vida adulta. Mientras la familia procesaba tanto el duelo como el reparto material de lo que Manuel Valdés dejaba atrás, la noticia de su muerte se propagó con una velocidad que confirmó la dimensión real del cariño que el público mexicano sentía por él, a pesar de todo lo que sus propios hijos habían empezado a revelar sobre su vida privada. La actriz Victoria Rufo escribió en redes sociales un mensaje breve cargado de tristeza genuina. El político y también actor Sergio Mayer Bretón, presidente en ese momento de la Comisión de Cultura y Cinematografía, lamentó públicamente el fallecimiento y envió condolencias formales a la familia completa. Enrique Rambal, colega de generaciones dentro del gremio actoral mexicano, compartió una fotografía junto a Manuel, acompañada de un mensaje de despedida cargado de cariño personal. Pero fue la amistad de Manuel Valdés con el también comediante Sergio Corona la que mejor resumió, en su dimensión más cotidiana y menos publicitada, la personalidad real del hombre que acababa de morir. Se conocían desde los años 50, cuando ambos bailaban juntos para el grupo artístico de Tin Tan, mucho antes de que cada uno construyera su propia carrera individual dentro de la comedia mexicana. Con el paso de las décadas, esa amistad se convirtió en un ritual que se sostuvo durante 45 años consecutivos sin interrupción. Cada vez que las Águilas del América, equipo del que Manuel era fanático incondicional, se enfrentaban a las Chivas del Guadalajara, equipo del corazón de Sergio Corona, ambos comediantes apostaban sin ningún temor al ridículo público. Las apuestas variaban con los años, desde mojar al perdedor con cubetazos de agua fría en plena vía pública, hasta la humillación deportiva de arrodillarse frente al ganador en un lugar público acordado de antemano. Durante 45 años, ese ritual futbolero se sostuvo con una constancia que ninguna de las relaciones sentimentales de Manuel Valdés, ni siquiera su único matrimonio legal, logró jamás igualar. Esa fidelidad excepcional hacia una amistad masculina y hacia un equipo de fútbol, contrastada con la inconstancia que definió cada una de sus relaciones familiares, resulta, vista en retrospectiva, una de las claves más reveladoras de la personalidad completa de Manuel el Loco Valdés. El hombre capaz de sostener durante 45 años ininterrumpidos un ritual de apuestas futboleras con su compadre Sergio Corona, fue el mismo hombre incapaz de sostener, ni siquiera durante un tiempo razonable, la cercanía constante con la mayoría de sus 12 hijos regados entre 6 mujeres distintas. La lealtad existía en él. Simplemente estaba dirigida, con una constancia casi religiosa, hacia el fútbol y hacia una amistad masculina, mientras que sus vínculos familiares quedaban relegados a un segundo plano que sus propios hijos terminarían pagando con años de distancia y silencio. Y sin embargo, más allá de cualquier reparto material, hubo una herencia distinta que Cristian Castro sí reconoció públicamente haber recibido de su padre, una herencia que no tenía nada que ver con dinero ni con propiedades. En una entrevista concedida años después de la muerte de Manuel Valdés a un programa de televisión argentino, Cristian hizo una reflexión que resumía, mejor que cualquier otra declaración pública sobre este tema, la complejidad completa de su relación con el hombre que lo había ignorado durante 30 años. Reconoció abiertamente los excesos de su padre, su dependencia severa del alcohol y las drogas, la ausencia paterna que había marcado toda su infancia y juventud, pero también reconoció, con una honestidad que sorprendió a la prensa de espectáculos, que agradecía la locura tan característica de Manuel Valdés y que llegó a creer genuinamente que su padre había tenido, a fin de cuentas, más aciertos que errores en su vida. Declaró que a través de sus propias faltas como padre, replicadas después con sus propios hijos tras su divorcio de Valeria Lieberman, había llegado a comprender que todas las personas cargan con fallas humanas por las que no deberían ser juzgadas de manera absoluta.
Esa reflexión final de Cristian Castro, construida a lo largo de años de procesamiento personal después de la muerte de su padre, no borra ni un solo detalle de lo que esta historia ha revelado. No borra el matrimonio legal jamás disuelto con Yolanda Peña Elorriaga, no borra los 12 hijos regados entre 6 mujeres distintas, no borra el segundo empleo secreto en la Secretaría de Hacienda que Manuel Valdés necesitó para sostener económicamente esa arquitectura familiar fragmentada. No borra la adicción al alcohol y las drogas que el propio Cristian confirmó públicamente después de la muerte de su padre. No borra los 30 años de silencio absoluto entre un padre y un hijo, que se cruzaron por primera vez frente a un elevador de hotel en Acapulco, sin que el niño supiera, en ese momento, que acababa de ver el rostro del hombre que lo había engendrado. Y no borra tampoco la declaración que Marcos Valdés, con la voz todavía quebrada por el duelo reciente, ofreció apenas horas después de la muerte de su padre, que Manuel, el loco Valdés, el mismo hombre que hizo reír a generaciones enteras de mexicanos desde la pantalla de televisión, no había sido, puertas adentro, un padre especialmente amoroso, 12 hijos, 6 madres distintas, una sola esposa legal, abandonada en los papeles pero jamás liberada legalmente, y al final de todo, un hombre que se despidió del mundo con una camiseta de fútbol puesta sobre el pecho, mientras la mayoría de sus 12 hijos apenas se conocían entre sí, unidos únicamente por un apellido, por la misma sangre, y por el recuerdo compartido de un padre que hizo felices a millones de desconocidos mientras dejaba, en su propia casa, un vacío que ninguno de ellos pudo llenar del todo mientras él seguía con vida. Para entender por qué un patrón de comportamiento como el de Manuel Valdés pudo sostenerse durante casi 70 años sin que la prensa de espectáculos mexicana lo documentara jamás con el detalle completo, hay que entender el contexto exacto de la industria del entretenimiento en la que ese comportamiento se desarrolló. La época de oro del cine mexicano, el periodo que va aproximadamente de los años 40 a los años 60 del siglo XX, construyó una estructura de estrellato muy particular alrededor de sus cómicos más queridos. Germán Valdés, Tintán, se convirtió durante esos años en una de las figuras más taquilleras de todo el continente, con una fama que trascendía las fronteras mexicanas y llegaba hasta Centroamérica y buena parte de Sudamérica. Esa fama descomunal del hermano mayor generó, dentro de la propia industria, un espacio de tolerancia casi absoluta hacia la vida privada de los cómicos que triunfaban bajo su sombra, incluyendo a los hermanos menores que fueron construyendo, cada uno a su manera, una carrera propia dentro de ese mismo universo familiar. Manuel Valdés, el menor de los 4 hermanos que triunfaron en el espectáculo, cargó durante buena parte de su carrera con la comparación inevitable frente al legado de Tintán. Mientras Germán se convertía en un ícono cultural capaz de definir el habla popular mexicana con sus modismos pachucos, mientras Ramón se inmortalizaba décadas después, interpretando a Don Ramón en uno de los programas de televisión más exportados de toda la historia de la comunicación en español, Manuel tuvo que construir su propio espacio dentro de un terreno ya ocupado por figuras de una magnitud cultural difícil de igualar. Esa presión de vivir bajo la sombra de hermanos legendarios, sumada a la cultura de tolerancia hacia la vida privada de los ídolos populares que caracterizaba a la industria mexicana de mediados del siglo XX, creó exactamente el tipo de ambiente donde un patrón como el de Manuel Valdés podía sostenerse durante décadas sin consecuencias públicas serias. La industria mexicana del entretenimiento de esa época operaba bajo un código de silencio tácito particularmente estricto en lo relacionado con la vida sentimental de sus estrellas masculinas. Mientras las actrices y cantantes mujeres enfrentaban un escrutinio moral constante sobre su comportamiento privado, capaz de arruinar carreras enteras por un simple rumor de infidelidad o de embarazo fuera del matrimonio, los hombres del mismo medio artístico gozaban de una libertad casi total para sostener relaciones múltiples, matrimonios no disueltos e hijos regados por distintas ciudades, sin que ninguna revista de espectáculos se atreviera a cuestionar públicamente esa conducta, mientras las cifras de taquilla o de audiencia se mantuvieran sólidas. Manuel Valdés no fue una excepción dentro de ese sistema, fue, en todo caso, un ejemplo particularmente prolífico de las consecuencias que ese sistema de tolerancia desigual podía producir cuando se sostenía sin ningún tipo de control durante casi 7 décadas completas de carrera pública ininterrumpida. Esa misma cultura de silencio se extendió también hacia el terreno de la industria del doblaje mexicano, donde Manuel Valdés construyó, en paralelo a su carrera actoral,
una segunda trayectoria profesional igualmente prolífica. México se convirtió, a partir de los años 60, en el centro de producción de doblaje al español más importante de todo el continente americano, exportando voces mexicanas hacia Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica para prácticamente cualquier producción animada o de imagen real que requiriera versión en español. Manuel Valdés participó en ese ecosistema industrial, prestando su voz a personajes tan variados como el Lobo Feroz en producciones animadas contemporáneas, además de su trabajo en La leyenda de la Nahuala y El Principito, consolidando una presencia sonora en la cultura popular mexicana que trascendió por completo su imagen física original de comediante de cejas pobladas y humor irreverente. Generaciones enteras de niños mexicanos crecieron escuchando la voz de Manuel Valdés sin saber jamás que pertenecía al mismo hombre que sus abuelos recordaban riéndose en las salas de cine de la época de oro. Si esta historia te movió algo por dentro, dale like, suscríbete al canal y déjame en los comentarios el nombre de la próxima leyenda mexicana que quieras que investigue para el siguiente documental. Aquí en Fama y Cenizas seguimos rescatando las voces que la industria trató de sepultar en silencio.